Hola, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes que puntualmente ya ingresaron a nuestro GoToWebinar. Seguimos con el ciclo de charlas de la Facultad de Salud Universidad Santo Tomás. Y hoy día, 22 de septiembre, nos corresponde la Facultad de Salud con la charla Desafíos de los equipos de salud en el contexto de pandemia, labor intrahospitalaria. Esta actividad la va a desarrollar durante una hora, de 4 de la tarde a 5 de la tarde, dos directores nacionales, Diego Valenzuela, Alexis León, a quienes le doy también la más cordial bienvenida y agradezco a nombre de la Vicerrectoría de Admisión su participación en la actividad de hoy día. Les recuerdo a los asistentes que ya están en nuestra sala de webinar, es que en el panel de control hay una parte que dice preguntas. En esa sección ustedes nos pueden dejar sus saludos, sus consultas, sus preguntas, sus dudas de cualquier carrera del área de la salud que nosotros tengamos para impartir y las vamos a estar respondiendo a medida de esta charla, de esta actividad. Cuéntenos de dónde nos están viendo, qué consultas tienen, cómo supieron de nuestra charla. O sea, este espacio es 100% para ustedes, ¿ya? Recuerden, panel de control, sección de preguntas, ahí vamos a estar respondiendo. Así que, bueno, Diego y Alexis, los dejo. Yo estoy acá moderando la actividad y los voy a interrumpir cuando sea necesario. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Diego Valenzuela, soy el director nacional de Escuela de Kinesiología de la Universidad Santo Tomás y muchas gracias por estar presente en este webinar que con mucho cariño todos los directores nacionales de escuela de la facultad diseñaron para ser presentado a ustedes el día de hoy. Bueno, como bien nos presentaban, nosotros queremos presentarles un poco cuáles son los desafíos del equipo de salud en el contexto de pandemia y principalmente en la labor intrahospitalaria y algo que está muy en boga, que es el COVID-19. En el sector intrahospitalario han ocurrido distintas durante este año situaciones que han llevado a que los equipos sean equipos que se adapten a lo que actualmente está ocurriendo, constante cambio, se mueven los servicios, el servicio de medicina ya no es el servicio de medicina, quizás es una UTI o una UCI, y este nuevo escenario mundial ha hecho que los profesionales de salud se adapten a los nuevos retos y situaciones que no estaban contemplados con anterioridad. Es por eso que muchos profesionales que estaban jubilados incluso volvieron a labores hospitalarias porque la gente que estaba contratada no daba abasto y así también alumnos de últimos años de las carreras de salud tuvieron que entrar a un rol mucho más activo y han tenido que acudir a este apoyo en la pandemia. Y es por eso que vamos a ir mostrando distintas actividades de los profesionales de salud y vamos a iniciar con la carrera Tecnología Médica, también teniendo una mirada interdisciplinar de cada una de las escuelas que componen esta facultad. Hablemos un poquito del rol del tecnólogo médico. Miren, yo creo que muchos de ustedes han escuchado de este examen PCR que no se está mostrando. Sí, este examen de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿qué es lo que hace? Básicamente permite ampliar, multiplicar en pequeñas cantidades el ADN millones de veces, es una técnica rápida y sensible, permite detectar mutaciones, permite determinar, entre otras cosas, paternidad. Es una prueba diagnóstica para enfermedades genéticas e infecciosas, en este caso muy utilizada para el diagnóstico de COVID-19 y también es utilizada en medicina forense, identificación de restos biológicos, pruebas parciales, periciales en criminalística, por lo cual acá nuestros colegas tecnólogos médicos tienen un rol primordial en esta pandemia y apoyan a la toma de decisiones del equipo médico también. Y continuaremos un poco más hablando de tecnología médica en las siguientes diapositivas. El tecnólogo médico, además de tener una labor en laboratorio, ¿cierto? Son profesionales que integran equipos de salud colaborando
en el diagnóstico clínico, ya sea a través de análisis o procedimientos de exámenes médicos, como en el seguimiento del tratamiento de alguna patología. Y es por eso que también tienen un rol muy importante en los aspectos imagenológicos. Vimos el examen PCR, que es lo que está muy en boga también, pero además tienen un rol muy importante en la técnica de toma de imágenes, ya sea radiografía de tórax. Aquí vemos una radiografía de tórax, es un artículo bastante interesante como la radiografía de tórax presenta algunas anormalidades en su patrón radiológico. Aquí tenemos una radiografía torácica en la cual los tecnólogos médicos nos ayudan mucho en la ubicación del paciente, que la radiografía esté bien alineada, y es fundamental que esta imagen esté tomada para la buena decisión en el caso médica e incluso también para el tratamiento en el caso, por ejemplo, de fonoaudiología o de kinesiología, etcétera. La ventaja que tiene la radiografía, que es de fácil acceso, y ayuda a determinar al manejo del paciente, valorar las complicaciones, buscar un diagnóstico alternativo y evaluar la progresión. Y como es quizás más fácil de acceder, se puede repetir muchas veces. Si avanzamos en la presentación, vamos a ver ahora otra prueba, otra imagen, pero ya no es de una radiografía, es de una tomografía computada, y aquí aumenta un poco más la sensibilidad hacia la detección de COVID-19 o las complicaciones asociadas pulmonares a este virus. La mitad de los pacientes ya se pueden evidenciar alteraciones a nivel pulmonar a los 2 días de contagio. Si tú ves el borde de esta imagen, va a ver las costillas, ¿cierto?, que se unen en esta columna vertebral, y lo que tú ves al lado izquierdo y derecho son ambos campos pulmonares, y existen algunos patrones que son comunes en alteraciones pulmonares producidas por COVID-19, en donde los colegas tecnólogos médicos nos ayudan a través de la toma de esta imagen, tomar decisiones al equipo médico y a todo el equipo de salud que va a trabajar en la rehabilitación. Otro punto súper importante que hay que tomar en cuenta en la tecnología médica, que ya hemos tomado en cuenta la toma de exámenes PCR, imágenes como radiografía de tórax, tomografía computada, es que también tienen un rol en la intervención. Y es que cuando ya nada o mucho de lo que se ha hecho, entre eso la ventilación mecánica, entre eso todas las intervenciones médicas, la farmacología, etcétera, existen unas máquinas que son súper modernas y que se están utilizando hace algún tiempo ya en Chile, que con la pandemia han tenido un gran realce. Es que existe la opción a través de este equipo que se llama ECMO, que quizás lo vieron en algún reportaje por ahí en las noticias, que es una membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Qué es lo que básicamente hace este equipo? La sangre sale de tu cuerpo y se oxigena fuera de tu cuerpo, y luego entra a tu cuerpo, y eso facilita la oxigenación de tu cuerpo. Estamos de acuerdo que hay que tener consideración que en cualquier patología donde no hay movimiento, la ventilación no es la adecuada, tus pulmones no están funcionando bien, puede haber un problema cardiovascular asociado, como en situaciones más complejas. Este equipo permite oxigenar la sangre y, en estricto rigor, devolverla al paciente y permitir que mantenga su sangre oxigenada y nutrir los órganos que el paciente tiene. Entonces, esto es súper importante, interdisciplinar también, porque apoya la labor médica, apoya la labor de todo el equipo que trabaja en una unidad compleja como la de cuidados intensivos. Diego, ¿Sí? antes que terminemos de hablar de tecnología médica, tengo una consulta. Nos hacen la pregunta sobre el tema del PCR que tú nos mencionaste tan claramente. ¿A qué mención
se le puede asociar este examen en tecnología médica? Al laboratorio clínico. Está la directora nacional por ahí de tecnología médica, quizás nos pueda complementar con la respuesta o la complementa al final de la presentación. Sí, Diego, estoy acá. El examen de PCR está asociado a la mención de laboratorio clínico, hematología y banco de sangre. Perfecto, que es una de las 3 menciones que nosotros tenemos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Si van llegando preguntas, te vuelvo a interrumpir, Diego. Muchas gracias, María Soledad. Perfecto, muchas gracias, Sole, por la respuesta. Y bueno, acá en esta diapositiva tenemos una matriz de rehabilitación para el COVID-19 según todo el equipo de salud, la interdisciplinariedad en el equipo de salud, y vemos que muchas de las carreras en las cuales tiene la Facultad de Salud, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición y dietética, participan, si bien uno ve flechitas aisladas, también trabajamos de manera sincrónica al momento de rehabilitar un paciente. La rehabilitación no parte cuando el paciente está fuera del hospital. Muchas de las cosas que hacemos cada uno o que orientan la rehabilitación parten en las etapas iniciales de la hospitalización también, ya que si tú no comienzas con una rehabilitación temprana, los efectos producto de la inmovilización, los efectos producto de la no deglución, del no comer normal, si es que tú estás con un ventilador mecánico, se prolongan en el tiempo si es que tú no inicias en una fase aguda. Es por eso que vamos a ir comentando la labor de cada uno de los profesionales en el ámbito intrahospitalario, siguiendo esta misma línea, tomando en cuenta de que uno no comienza, que por ejemplo yo creía antes de estudiar kinesiología que uno comenzaba rehabilitando meses después que el paciente tenía una patología, y no es tan así, sino que uno comienza con la rehabilitación en una etapa aguda. Y primero voy a hablar acerca de la kinesiología. En el caso de la kinesiología es la ciencia del movimiento humano en general. La verdad es que nosotros nos preocupamos los kinesiólogos se preocupan desde levantar un bracito, que es movimiento, hasta el movimiento costal, que también permite la ventilación, permite la expansión pulmonar, permite la oxigenación, el transporte de oxígeno, etcétera, y también la movilización de extremidades que facilita el transporte de oxígeno también. Y es algo que se ve muy afectado en esta patología. Acá, si tú no tienes un intercambio gaseoso pulmonar normal, no va a llegar una buena oxigenación a tus extremidades, tampoco se va a nutrir tu masa muscular, y como tu masa muscular va a estar en un estado de inmovilización producto de la disminución del metabolismo inducido por algún fármaco para manejar tu patología, etcétera, va a venir secundariamente una atrofia muscular respiratoria, locomotora, etcétera, y aquí es donde no solo somos atención kinésica respiratoria, sino también, como lo muestra la imagen, hay que preocuparse mucho de la movilización para evitar los riesgos de la atrofia, la rigidez, mejorar el transporte de oxígeno, y a esto me refería con iniciar rehabilitación en etapas tempranas, es decir, aquí el kinesiólogo que está ahí con todas sus medidas de protección personal, al realizar estos movimientos pasivos, facilita la oxigenación, disminuye los riesgos asociados a la atrofia, y esto está demostrado de que tú mejoras los tiempos de recuperación una vez que el paciente es dado de alta, porque viene un proceso de rehabilitación a largo plazo una vez que el paciente sale del hospital también. Y es por esto que la kinesiología, siguiente diapositiva, por favor, la kinesiología es una carrera en la cual ha tenido un gran protagonismo en esta pandemia, producto del manejo de secreciones, del trabajo en la
ventilación mecánica, tanto en las unidades de cuidados intensivos, intermedios y medicina, y luego hasta el seguimiento y el control de los pacientes una vez que salen del hospital. Aquí viene un acompañamiento continuo a través de la rehabilitación respiratoria, la rehabilitación musculoesquelética, la reeducación de la marcha, aumentar fuerza de extremidades, etc. Y eso lo hacemos a través de cuidados respiratorios y también coordinados con todo un equipo que está trabajando con la alimentación, con la deglución, con retornar sus habilidades de la vida diaria a lo mejor posible. Siguiente, por favor. Y ahora quiero comentar acerca del trabajo de los terapeutas ocupacionales que también han... La siguiente, por favor, que hable, por favor. Gracias, acerca del trabajo de la terapia ocupacional. Bueno, acá los terapeutas ocupacionales han tenido un rol también súper importante en esta pandemia, porque el aporte de la terapia ocupacional ha sido fundamental en el equipo multidisciplinario, ya que cuenta con las bases teóricas y prácticas para contribuir en la prevención de gran parte de los deterioros asociados a la persona crítica a través de la detección oportuna y la intervención temprana, participando activamente en los protocolos de movilización precoz, prevención del delirium, humanización de los cuidados, entre otras funciones. Todo lo anterior favorece a una adecuada rehabilitación posterior en unidades de menor complejidad. Aquí en esta foto, si ustedes se dan cuenta, el posicionamiento que tiene este paciente, que es un ejemplo, que está boca abajo, que es la posición prono, permite tener una mejor posición de sus extremidades, evitando que las articulaciones se deterioren o se acorten, permite que la zona de la espalda que está arriba en este momento, que las bases pulmonares se ventilen mucho mejor. Eso también facilita la oxigenación de todo nuestro cuerpo, por eso es una técnica que también tuvo mucha popularidad, es el pronar a los pacientes, que en estricto rigor es dar vuelta a un paciente muy bien posicionado, que permita que gran parte de una porción pulmonar sea ventilada, y los terapeutas ocupacionales apoyan y apoyaron y siguen apoyando en esta pandemia a través de todas estas modificaciones de posición y también evitando los riesgos asociados a la inmovilización. Diego, Bien, dime. mira, llegó otra consulta al panel de preguntas. Luis la hace Isidora Páez. Dice, ¿cuál es la diferencia entre terapia ocupacional y kinesiología? Mira, yo voy a responder desde el rol desde la kinesiología. Siempre hay cosas y temas en que nosotros nos vamos a topar, que vamos a trabajar en conjunto. A eso me refiero con topar. Por ejemplo, el kinesiólogo se va a encargar, por ejemplo, en el caso de una UCI, del trabajo ventilatorio propiamente tal, que es el rol de la terapia intensiva, o de la modificación de parámetros ventilatorios, en algunos casos asociado con enfermería y medicina, y la terapia ocupacional nos va a apoyar mucho en todo lo que es los riesgos asociados a la inmovilización, a los riesgos asociados a las atrofias producto de el mal posicionamiento también. Y el buen posicionamiento de un paciente facilita mucho la buena ventilación de él. Entonces, yo también, si es que está la Directora Nacional de Terapia Ocupacional, para complementar un poquito mi respuesta. Aló, no sé si me escuchan. Alejandra, muy Sí. buenas tardes. Complementando lo que señala Diego, efectivamente el trabajo que se hace es en colaboración, principalmente todo lo que tiene que ver con temas respiratorios y movilización general. Por lo general la llevan a cabo los kinesiólogos, y los terapeutas ocupacionales principalmente nos enfocamos en movilización de miembro superior, en trabajo del edema, como dice ahí, en mantener rangos. Hay veces en que hacemos acciones que son muy similares,
pero depende del grado de coordinación y del rol que cumpla el terapeuta en ese momento dentro del equipo, porque además de eso, hay muchas acciones que nosotros desarrollamos que no solamente están vinculados al manejo de lo motor, que es lo que Diego va a exponer en adelante, sino que también relacionado a aspectos cognitivos, sensoperceptivos, familiares y de redes que complementan el trabajo dentro del equipo. No es eminentemente motor el trabajo que nosotros desarrollamos, pero sí está en colaboración con lo que realizan los kinesiólogos. Muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias. Mira, Muchas aprovechando gracias, Ale. esta pequeña sección de preguntas, llegó otra consulta de Alejandro, que también agradecemos su participación. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre terapia ocupacional y la rama de enfermería ocupacional? Claudia, si está Claudia Ibarra, y porque yo no manejo tan a cabalidad lo que hacen los enfermeros ocupacionales, desde terapia ocupacional yo puedo responder, y como bien señaló Diego, nosotros trabajamos en base a la ocupación, a las actividades significativas que realiza la persona y en cómo se puede preparar ella para ejecutarlas. Y dentro de eso nosotros trabajamos fuertemente con lo que son las actividades de la vida diaria y el logro de la independencia, de la autonomía, en este caso la recuperación de la persona, de la capacidad de realizar sus actividades que son más básicas, como higiene, alimentación, vestuario, y posteriormente todas las que tienen relación con la interacción con el entorno, y en cómo se inserta finalmente esta persona cumpliendo sus roles y sus ocupaciones dentro de la sociedad. Eso en términos generales es lo que desarrollamos como terapeutas ocupacionales, y me gustaría que Claudia complementara porque no soy la más experta en la enfermería ocupacional. Hola, buenas Gracias, tardes. No sé Alejandra. si se escucha. Sí, Claudia, te escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, enfermería en salud ocupacional en general se refiere a todo lo que es la prevención y la promoción de la salud en relación a todos los factores que pueden alterarla por la realización de una ocupación, el ejercicio ocupacional en concreto. ¿Ya? No tiene que ver con la rehabilitación, sino que tiene que ver con prevención y promoción. ¿Cuáles son los ambientes saludables, por ejemplo? Enfermedades relacionadas con algunas ocupaciones en particular, como en la minería, por ejemplo. Tiene relación con eso, con todas las medidas de prevención y promoción de la salud en los ambientes ocupacionales y todas las enfermedades derivadas de alguna ocupación o alguna profesión en particular. Más que la rehabilitación y todo lo que luego realizan los terapeutas ocupacionales o los kinesiólogos en los distintos ámbitos. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Diego, por favor, pueden continuar. Gracias Claudia, gracias Ale. Acá voy a detallar un poquito los ámbitos de acción, principales funciones y actividades del terapeuta ocupacional en la UCI. Apoya bastante en la funcionalidad, en la evaluación y entrenamiento de las actividades de la vida diaria, organizaciones de rutinas hospitalarias también, que ayudan y aportan mucho con la salud mental de nuestro paciente. Ve la historia del paciente, a qué se dedicaba el paciente antes de estar en esta UCI, no pensando solo en COVID, en cualquier patología, qué hacía este paciente antes de estar hospitalizado o antes de tener una lesión, etcétera. Entonces acá la historia ocupacional ayuda a que el terapeuta ocupacional lo ayude a retornar sus actividades anteriores o se pueda reinsertar de la mejor manera. Desde el punto de vista motor y físico, el control del edema, ROM, que son los rangos de movimiento, posicionamiento o el buen posicionamiento, que es lo que se denomina posicionamiento ergonómico, entrega y posiciona para el manejo del edema, ocupa cuñas antiedema, algunos topes, cojines que permiten la pronación, es decir, como el paciente que está en la diapositiva anterior, evaluación de la capacidad manipulativa y prehensiones que se pierde con tantos días de inmovilización, posicionamiento ergonómico asociado al buen posicionamiento, movilizaciones pasivas y activo-asistidas, es decir, facilitar la acción muscular a través de el posicionamiento ayudado o la movilización propia del miembro, estimulación y activación de extremidades superiores, ejercicios
preparatorio y actividades funcionales, adaptación e implementos de posicionamiento y manejo con alguna órtesis, alguna férula, por ejemplo, que permita evitar la atrofia o la retracción del tejido, y el manejo del edema. Siguiendo con esto, en lo cognitivo, va a existir un rol fundamental en la prevención y el manejo no farmacológico del delirium, estimulación cognitiva, manejo ambiental, terapia de orientación a la realidad. Y en cuanto a lo sensoperceptual, estimulación polisensorial, estimulación sensorial auditiva y táctil para mejorar la conexión con el medio, y el estado de alerta, que ayuda mucho también a mejorar la condición de sueño de nuestro paciente. En cuanto a lo afectivo, existe una interacción familiar con elementos electrónicos, distintos dispositivos para mantener el contacto con la familia también, personalizar el espacio físico, que es la diapositiva siguiente, personalizar el espacio físico, por ejemplo, la habitación con elementos significativos, interacción familiar con elementos electrónicos, que es lo que permita mantener una buena interacción con sus redes. Y en cuanto a lo social y las redes, es identificar a la familia, identificar a las redes cercanas, también velar por cuáles son las redes asistenciales que el paciente tiene cerca. Uno del caso es la inscripción en el CESFAM, por ejemplo. Mantener los contactos telefónicos, actualización de mails familiares, amigos y seres queridos. Ha sido un rol bastante importante y significativo en este proceso. Dos más, por favor. La siguiente. Gracias. Y pasamos a nutrición y dietética. Aquí el ámbito de la nutrición y dietética, su ámbito de desempeño abarca 4 áreas fundamentales en el actual panorama epidemiológico, nutricional, socioeconómico, cultural del país. Se preocupan tanto de la intervención dietética como también de la dietoterapéutica, la salud pública y educación en salud, gestión de servicios de alimentación e inocuidad alimentaria, y también participan de investigación en salud. Es decir, tienen muchas ramas en las cuales se desempeñan los nutricionistas, y durante esta pandemia también han sido parte importante de este equipo interdisciplinario, en el cual voy a empezar a detallar sus funciones ahora. Aquí existe un choque muy importante de dos pandemias. Si ustedes han podido leer los diarios, las redes sociales básicamente, es que muchos de los pacientes que más se han visto complicados en la evolución del COVID-19 han sido pacientes con sobrepeso u obesidad. Es decir, somos uno de los países en la región con mayor sobrepeso y obesidad en Latinoamérica, y estas son dos de sus principales comorbilidades asociadas al sobrepeso y la obesidad es la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Son situaciones en las que las alteraciones metabólicas tienen un papel fundamental, y que esto, sumado a la edad, se han identificado como factores de riesgo que son con mayor probabilidad las que influyen en la evolución de la enfermedad. La obesidad es una condición inflamatoria crónica que se asocia tanto a enfermedades no transmisibles como a un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas virales. Las personas con obesidad tienen una respuesta inmunológica alterada, y las células del sistema inmune tienen una respuesta debilitada frente a enfermedades infecciosas virales, que lo hacen mucho más susceptibles a contraer el virus, y otro al manejo un poco más dificultoso del virus también. Siguiente, por favor. La infección por COVID-19 provoca una alteración inflamatoria en los pulmones y bronquios. Y recuerden que es importante conocer que mientras uno suma más peso al aparato pulmonar, cuesta mayor generar ventilación. Esta respuesta inmune
va a estar sumada a la alteración producto de la inflamación que produce la obesidad. El resultado es una hiperreacción inflamatoria o una tormenta inflamatoria que agrava la condición respiratoria del paciente. Aquí existe una lucha entre el espacio, porque recuerden que a nosotros mal nos enseñaban que para tomar aire teníamos que inflar el pecho, y eso es un error. Finalmente el pulmón baja y uno debiese sacar el abdomen para tomar aire de manera más eficiente, porque cuando baja el diafragma, el pulmón se expande antero-posteriormente, de adelante hacia atrás en el tórax, pero el mayor volumen que gana es cuando baja el pulmón. Y si este espacio, esta cavidad abdominal, te ofrece mucha resistencia a que baje el diafragma, se ve limitada la capacidad pulmonar. A eso se refiere con la lucha de espacio entre la grasa visceral y el diafragma y los pulmones. Y esta es otra situación que agrava la infección por COVID. La grasa abdominal empuja el diafragma, la membrana que divide la cavidad abdominal y torácica, y hace que la capacidad ventilatoria disminuya. Y es por eso que nuevamente les quiero reforzar que aquí chocan dos pandemias, y aquí Inglaterra, y quizás Jenny de nutrición al final de la presentación nos puede aportar un poco. Inglaterra fue uno de los primeros países que se dio cuenta durante la pandemia COVID que ellos estaban, la pandemia que estamos viviendo, pero tempranamente tomaron medidas súper importantes para controlar esta pandemia, que es la de la obesidad también. Los pacientes obesos son más difíciles de intubar. Ya hay un riesgo para el equipo médico, un riesgo en el manejo, en el caso de necesitar un ventilador mecánico, y también es más difícil obtener imágenes diagnósticas. Eso complejiza doblemente el tratamiento de este tipo de pacientes. La Federación Mundial de Obesidad señala que dadas las tasas extremadamente altas de obesidad en todo el mundo, un alto porcentaje de la población infectada por coronavirus también tendrá un índice de masa corporal superior a 25, lo que significa un verdadero desafío para los sistemas de salud. ¿Cuáles son los desafíos durante y después del COVID-19? Bueno, la adaptación al cambio, resiliencia de los equipos de salud. Hay que promover la salud, hay que prevenir la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Nuevos requerimientos, mantenimiento, recuperación y rehabilitación nutricional. Nuevos escenarios, hay que trabajar mucho en la seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos aportar desde la academia? Bueno, aquí la academia, obviamente, promover todos estos tópicos que están arriba destacados, y a través de la investigación también. Y aquí la última viñetita, que es la psiconutrición, cumple un rol fundamental para en los nuevos desafíos asociados a la nutrición y a la salud en general. Siguiendo con esto, que es la promoción de la salud y la prevención de la obesidad en enfermedades crónicas no transmisibles. Desafío, promoción en salud y la siguiente, por favor. Promoción en salud, prevención y control de la obesidad y enfermedades asociadas. Aquí hay que sensibilizar a la población respecto a los beneficios de una alimentación saludable y una vida activa. Modificar conductas alimenticias de riesgo nutricional y promover conductas protectoras. Identificar grupos de la población con riesgo de inseguridad alimentaria, promover prácticas que aseguren la higiene de los alimentos e inocuidad alimentaria, educar respecto al uso eficiente de los recursos alimentarios, proteger por otro lado al consumidor a través de prácticas justas en el comercio de alimentos que aseguren el acceso a una alimentación adecuada en cantidad y en calidad. Bien, ahora quiero extenderme un poquito en cuanto al rol que tuvo la nutrición en las unidades de cuidados intensivos. Acá estos pacientes que se encuentran en ventilación mecánica no tienen una nutrición normal, y es por eso que ocupan
una serie de sondas que permiten que la alimentación o la preparación que es indicada para algún tipo de paciente con COVID o un paciente que se encuentra en ventilación mecánica con una patología distinta al COVID, permite nutrirse a distintos niveles del aparato digestivo, y acá el equipo de nutricionistas asociado con los nutriólogos permiten que el paciente mantenga un balance energético que permita satisfacer sus necesidades metabólicas en este contexto que es muy demandante para su salud y para su posterior recuperación. Además de todo lo que les mencioné, de la terapia ocupacional, de la kinesiología, de la movilización, del posicionamiento, etcétera, es fundamental que la ingesta de carbohidratos, lípidos y proteínas, etcétera, siga estando bien balanceada para disminuir los riesgos asociados a la inmovilización, que es más atrofia, nuestro cuerpo se comienza a debilitar, la fibra muscular se reduce, y eso tiene una repercusión directa al momento que este paciente ya no está con un ventilador mecánico y se tiene que parar y tiene que caminar. Es decir, acá hay un ejemplo claro donde nutrición, kine, terapia ocupacional, después va a hablar Alexia acerca de la terapia ocupacional y enfermería, el rol interdisciplinario que cada uno de nosotros, o el rol que cada uno de nosotros cumple para poder aportar con un grano de arena en este paciente que va a tener que caminar, ir al baño, subir escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí también tenemos desafíos. Acá la producción alimentaria, las nutricionistas o los y las nutricionistas gestionan los servicios de alimentación custodiando la utilización eficiente de los recursos alimentarios y calidad nutricional, sanitaria y sensorial de los alimentos. Ellos asesoran y diseñan planes de alimentación para diferentes grupos en contexto de pandemia. No es que la misma fórmula es para todos, porque cada uno tiene necesidades y requerimientos nutricionales específicos y distintos, cumpliendo las normas vigentes y estándares de calidad establecidos. Bien, si es que no hay ninguna pregunta, le doy el pase a Alexis León, quien es el director nacional de fonoaudiología. Muchas gracias, Diego. Hasta el momento no hay más preguntas de las que ya habíamos realizado en esta primera sección de la charla. Les recuerdo a los que se han sumado que en el panel de control que ustedes ven en su pantalla, en la sección de preguntas, nos pueden mandar sus dudas, consultas, quizás decirnos desde dónde nos están viendo, si tienen alguna duda en particular, no solo de la charla en cuestión, sino que de alguna carrera que ustedes sepan de la Facultad de Salud que imparte Santo Tomás. Acá estamos con un equipo docente de la facultad que nos va a poder ayudar y responder las preguntas. Así que, bueno, Alexis, continuamos contigo, así que adelante. No estamos escuchando a Alexis. Ahora sí. Ahora sí, Alexis. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablar sobre, en el fondo, el rol intrahospitalario que tiene la carrera de fonoaudiología, ¿cierto? Y la carrera de enfermería. Y en el fondo, en el contexto también de pandemia, porque en el fondo todos trabajamos en distintos ámbitos, pero particularmente la presentación está orientada, ¿cierto?, al ámbito hospitalario. La fonoaudiología en su contexto, ¿cierto?, es capaz de intervenir en problemas del habla, lenguaje, audición y alimentación. Permite realizar trabajo de prevención y promoción fonoaudiológica, y en el fondo la idea es contribuir, tal como lo decía Diego, con el equipo a la rehabilitación, ¿cierto?, de las personas y los grupos durante las distintas etapas de la vida. En relación al proceso de COVID, nosotros, como estaba el gráfico que planteaba Diego, ¿cierto?, todos participamos en las tres fases, o sea, en el fondo en la etapa aguda, ¿cierto?, en el desarrollo y después en el post, ¿sí?, COVID. Ya, y hoy día es donde más, ¿cierto?, estamos trabajando,
que tiene que ver básicamente con los aspectos de la deglución en los usuarios que en el fondo estuvieron intubados, y es en el equipo interdisciplinario. O sea, la nutricionista se preocupa, tal como lo especificó el Diego, ¿cierto?, en relación a tipo de alimento, calidad del alimento, ¿sí? Eso es nutricional. Y nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, de la parte de la rehabilitación oral, ¿cierto?, en relación al proceso. Un usuario que está intubado 15 días, hay un daño en su estructura, ¿cierto?, orofaringia, la que en el fondo le puede provocar problemas de deglución. Así también en el ámbito de la voz, ¿ya? La finalidad en el fondo de nuestra intervención clínica es el desarrollo de las habilidades y la alimentación a través de técnicas específicas que permitan mejorar la calidad de vida. Tal como también se expuso hacia terapia ocupacional, aquí también hay un trabajo interdisciplinario en relación al tema también de las habilidades cognitivas comunicativas. Ya nosotros también trabajamos, al igual que terapia, en el fondo el estimular, ¿cierto?, el desarrollo de las habilidades comunicativas. Una de las cosas que está apareciendo hoy día, ¿cierto?, es la pérdida de función cognitiva en los usuarios que sufrieron COVID. Entonces, lo más importante en el fondo es poder desarrollar y poder hacer seguimiento a esos usuarios. No sabemos qué consecuencias va a tener COVID, pero ya se está considerando, ¿cierto?, que hay un segmento en que hay ciertas diferencias en habilidades cognitivas, ¿ya? Y eso es importante porque la fase de rehabilitación va a ser mucho más alta en términos de poder buscar alternativas terapéuticas que nos permitan en el fondo desarrollar un trabajo. Es importante en el fondo que el foco no es qué hace uno, qué hace el otro. Aquí en el fondo en pandemia y en COVID lo más importante es la disminución de la estadía hospitalaria. Entonces, por eso es importante que en el fondo ustedes lo tengan claro y conozcan de que ese es nuestro foco. O sea, yo contribuyo desde la alimentación, desde la deglución, ¿cierto?, desde la voz, y así el resto de los profesionales contribuye cada uno, ¿cierto?, a poder rehabilitar a este usuario. Nosotros en el fondo, como tenemos que hacer prevención, evaluación, diagnóstico y rehabilitación, la idea es trabajar las funciones esenciales de una persona para desarrollar su vida habitual, como comer o comunicarse. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, en el fondo es necesario la comunicación como un fenómeno que es parte de la independencia, ¿cierto?, que tenga ese usuario, y lo mismo en términos de alimentación. En relación, en el fondo, a la emergencia en la salud pública, resulta necesario prevenir, ¿cierto?, la saturación. En este contexto, nuestra principal labor se enfoca entonces en la valoración de estos trastornos, prevenir las complicaciones asociadas, como las neumonias por aspiración o secreción o de alimentos que comprometen el estado de salud del paciente, porque se supone, y ya lo sabemos, ¿cierto?, el paciente queda con daño en el fondo respiratorio, ¿ya? Y eso, si uno le suma un daño deglutorio, nos pasa con muchos usuarios que lo que hacen en el fondo es aspirar el alimento hacia vía aérea. O sea, comen y aparte de la alimentación se va a pulmón, y eso en el fondo provoca las famosas disfagias, que es importante en el fondo tratar de disminuir en este tipo de usuarios. Además, la idea es que definir que las vías de alimentación se aseguren de una manera adecuada, hidratar bien al paciente, y nutrición de manera de ayudarles que requieran que regresen prontamente con su familia. Disminuir en el fondo los días de hospitalización, asegurando además un plan de desarrollo y rehabilitación para prevenir el reingreso. Es importante en el fondo que la labor del fonoaudiólogo en COVID, post en el fondo hospitalización, tiene que ver básicamente con asesoría, ponte tú, a los cuidadores, en donde el tema de las asistencias técnicas con respecto a consistencia, al manejo de las etapas de la deglución. Es importante también nuestro rol en la valoración y rehabilitación de dificultades, ¿cierto?, deglutorias, como lo decía, en procesos de ventilación mecánica e intubación. Ya ocurrirá en caso de pacientes con insuficiencia respiratoria severa y complicaciones, en mi paciente crítico en una UPS. Ahora nos vamos a enfermería, ¿ya?
Enfermería por naturaleza, ¿cierto? Y por acercamiento, tiene en el fondo un espacio intrahospitalario, ¿cierto? Alto. Así que lideran la gestión del cuidado de las personas a través del ciclo vital. Son profesionales que buscan asegurar la calidad de las acciones de la promoción y prevención, recuperación y rehabilitación en personas, así como en familias y en comunidades. Ese es el rol que tiene en el fondo enfermería, liderar, ¿cierto?, la gestión del cuidado. ¿Cuál es el rol de enfermería en el área intrahospitalaria? Según el artículo 113 del Código Sanitario, ¿cierto?, los servicios profesionales de enfermería comprenden gestión del cuidado de lo relativo a promoción, mantención, restauración de la salud, prevención de enfermedades, lesiones y ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y velar mejor administración de los recursos de la asistencia. Hoy día, en el fondo, el rol en este aspecto es fundamental, porque cuando detrás de el tema de los recursos asistenciales, ¿cierto? Si bien nosotros hemos podido combatirlos como país, ¿cierto? Pero es necesario velar por la administración, y este es el rol importante que tienen las enfermeras, o sea, la función de asistencial, educativa, ¿cierto?, de gestión e investigativa, en el fondo, se hace súper importante para poder asignar, ¿cierto?, y tener claridad y desarrollar bien los recursos. ¿Cuáles son las funciones asistenciales? Es relacionada a apoyar al paciente en la conservación de su salud, apoyar en la recuperación de los procesos patológicos. En educación, implica diseñar, planificar y participar en programas de educación permanente que el usuario adquiera conocimientos acerca de la importancia del tratamiento. Ya la enfermera le hace seguimiento, en el fondo, en todo lo que es la parte educativa, para poder, una vez que, en el fondo, salga de este cuadro, pueda tener orientaciones, ¿cierto?, a los cambios que se pueden efectuar, cuáles van a buscar, tratar de buscar soluciones en términos de su calidad de vida, ¿cierto?, y la formación continua de los integrantes. ¿Sí? Funciones de la gestión implica lograr, ¿cierto?, el trabajo requerido sea efectuado con el menor gasto posible de tiempo, que sea de energía y de dinero, pero manteniendo las condiciones de salud y la calidad de la atención, ¿cierto?, al usuario, a la familia y a la comunidad. ¿Sí? Tal como decíamos en la primera diapositiva, en el fondo, las enfermeras y enfermeros, ¿cierto?, hacen, en definitiva, ¿cierto?, gestión del cuidado, y en el fondo tienen que tener claridad, o sea, tienen que ser eficientes en términos de su labor. Y en la investigación, mejor evidencia para poder desarrollar planes de cuidado. Y la participación de investigación en enfermería en áreas de objetivo contribuye al desarrollo profesional, ¿cierto?, que además pueda coordinar y participar de la función de ensayos clínicos de investigación, integrar consejos científicos en niveles del sistema de salud. Es importante esta labor, aunque en el fondo no se considera así como el foco, pero con esto en el fondo también podemos mejorar la gestión. Con la evidencia, ¿cierto?, podemos desarrollar mejores resultados dentro de la tarea en este proceso. En pandemia, la actual crisis ha llevado a la enfermería a cumplir roles estratégicos, gestionar y administrar recursos materiales y humanos para la reconversión de todos los servicios clínicos, atención directa del paciente respetando la inmunización de su cuidado, informar a los familiares y pacientes con COVID en UCI sobre su estado, usando diversas estrategias que permitan la tecnología, y participar en el buen uso de los elementos de protección personal y lavado de manos. Eso en relación a enfermería. Nosotros tenemos otra carrera que, si bien no tiene una orientación directa sobre salud, pero en el fondo está dentro de la facultad en el sentido de la actividad física, ¿sí? Nosotros tenemos la carrera de Ciencias del Deporte, y es una carrera, ¿cierto?, que en el fondo implica, a partir de la actividad física, ¿cierto?, mejorar los elementos en términos de salud. Y esa carrera básicamente, el movimiento olímpico no está ajeno a la misión, ¿sí? La idea en el fondo es garantizar vías saludables y promover el bienestar de todos y todas en todas las edades. Hoy día hay una necesidad, ¿cierto?, de la actividad física, tal como decía Diego, ¿cierto?, el choque de la obesidad, de las dos pandemias nos genera, ¿cierto?, el tema de buscar también alternativas, y aquí aparece una, ¿cierto?, que tiene que ver con
garantizar vías saludables, ¿cierto? Y promover el bienestar. Y una de las cosas importantes que plantea la carrera, ¿cierto? Básicamente es durante este proceso generar elementos de prevención, clases de ejercicio, ¿sí? Movimiento, fuerza, ya en general eso es lo que nosotros estamos tratando de mostrar y promover como carrera. Alexis, Dígame. te voy a interrumpir. Mira, tengo una consulta y justo tú recién hablaste sobre el tema de la edad. Hay una consulta acá que pregunta lo siguiente. Para cualquier carrera de salud, la que ustedes han mencionado con Diego hoy día, por ejemplo, ¿un profesional de la salud puede trabajar con adultos y niños o hay alguna mención en particular? Para las carreras en general, nosotros tenemos un perfil generalista en su gran mayoría. Los únicos que en el fondo salen con menciones son la tecnología médica. El resto son todos en el fondo generalistas. Pueden trabajar en cualquier ámbito, infantil, adulto, en el fondo donde puedan. No tenemos en el fondo menciones. Perfecto. Muchas gracias, Alexis. Ya. Son muchas instituciones que destacan la relevancia de la actividad física como elemento de, en el fondo, prevención y recuperación del COVID. ¿Ya? Así que en el fondo para nosotros es muy importante mostrar esta carrera, que la puedan ver y en el fondo puedan, en definitiva, ¿cierto?, reconocer la actividad física como un elemento importante para el desarrollo de la salud de las personas. Por lo tanto, la Escuela de Ciencias del Deporte ya ha desarrollado una serie de iniciativas vinculadas a la salud y el contexto COVID. Hay desarrollo de pausas activas, ¿cierto? En conjunto con terapia ocupacional y kine, vinculación de asignaturas de ejercicio físico y salud con experiencia en teleasistencia, asignatura de aprendizaje más servicio, ¿cierto? En lesión y rehabilitación, y se ha generado en el fondo webinars de divulgación de la relevancia de la actividad física y salud. ¿Ya? Hoy día lo que más nos interesa a nosotros es poder prevenir. ¿Sí? Estamos. ¿Hay dudas, Muchas gracias, preguntas? Alexis. Sí, Bueno, tengo otra pregunta que llegó, pero vinculada a nutrición y dietética. No sé si la querrá responder Jenny. La pregunta dice, ¿nutrición y dietética en Santo Tomás tiene alguna mención? Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola a Hola, buenas todos. tardes. No, nosotros no tenemos menciones, nosotros declaramos una carrera de nutrición y dietética que es generalista, que tiene una, como decía Alexis recién, tiene una mirada de ciclo vital y que aborda 4 áreas de desempeño. Atención dietética y dietoterapéutica, es decir, atención a lo largo del ciclo vital, tanto en condiciones de salud como enfermedad. Gestión e inocuidad alimentaria, que es todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y análisis microbiológico de alimentos. Tenemos el área de salud pública y educación, que tiene que ver con todas las actividades de promoción de salud y preventivas, y el área de investigación en salud. Es una carrera generalista. Perfecto, muchas gracias, Jenny. De nada. o sea, Ahora, ojo, porque en el fondo la mayoría lo que yo decía, la mayoría generalista en el fondo y tecnología médica es la que tiene menciones. Pero dentro del desarrollo de las distintas profesiones hay ámbitos de acción, tanto en el ciclo vital como en características que en el fondo de poblaciones. ¿Sí? O sea, en el fondo hay distintos, o sea, está el kine respiratorio, el kine en el fondo más físico, hay distintas características en el fondo que van dentro del proceso de formación y es algo que está contenido en nuestras mallas. Sí, yo aclarar respecto a esta visión generalista, que eso permite que a los estudiantes puedan insertarse, por lo tanto, en cualquiera de los ámbitos de acción que recién hemos comentado. ¿Ya? Les permite mayor amplitud y, por lo tanto, mayores posibilidades de empleabilidad también en los campos de acción laboral. tenemos otra pregunta. La hace Alejandra, desde ya agradecemos su consulta. La pregunta es la siguiente. Hola, mi pregunta es, si a todos los pacientes que padecen COVID quedan con daños pulmonares. No sé quién la va a responder. ¿Diego? Hola, Diego, sí, hola Alejandra, gracias. Mira,
hay una de los efectos que tiene el virus en la gran mayoría de los pacientes es una disminución de la capacidad pulmonar en un 25%, que es como el promedio de disminución en un paciente que haya estado entubado en ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú antes metías, por ejemplo, 10 litros de aire en ambos pulmones, en total ahora solo metes o ingresas 7.5 litros, eso por varios factores. Uno, por la rigidez que el tejido adquiere, es más difícil, pierde un poquito de elasticidad y se vuelve un poquito más fibroso el pulmón, por así decirlo. Aumentan las fibras colágenas y se pierden fibra elástica. Y lo otro que impacta bastante es que nosotros tenemos músculos que nos sirven para respirar. Entre ellos, el más importante es el diafragma. El diafragma que separa como la cavidad superior, torácica y la abdominal. Y el diafragma de los pacientes con COVID, incluso con cualquier tipo de patología, se fatiga muy rápido en los pacientes y al fatigarse pierde fuerza y la musculatura accesoria respiratoria, que pueden ser pectorales, la musculatura que tú tienes en el cuello como que ayuda a respirar, también se fatiga mucho. Entonces estas dos componentes principales en cuanto a la secuela pulmonar influyen bastante. Uno es el cambio de fibra elástica a colágena, que puede ser algo que se ha demostrado, y lo otro es la atrofia muscular respiratoria, que hace que el paciente se fatigue rápido, y por eso lo hace muy susceptible a tener una infección respiratoria, no necesariamente por COVID, por ejemplo, una bronquitis mal cuidada puede hacer que él tenga una neumonía, o puede hacer que sus alvéolos, que son las unidades que generan el intercambio gaseoso, se colapsen. Por eso es súper importante que, más que cuidarlo tanto al paciente, como que acuéstese, quédese tranquilo una vez que sale, que si bien esto tiene que ser progresivo, hay que incentivar la práctica de actividad física, entendiendo actividad física desde caminar y mover los pies al lado de la cama, a subir escaleras, a sentarse en una bicicleta y hacer que su pulmón aumente su diámetro. No sé si se entendió mi respuesta. Muchas gracias, Diego. Bueno, el panel de preguntas sigue abierto por si Alejandra tiene alguna duda. Ahora nos vamos a Alejandro, que hizo otra consulta, pero esta va destinada a enfermería. Quizás Claudia Ibarra nos va a poder ayudar. Su pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste la promoción de la salud desde el cuidado de un enfermero? Gracias. Hola Alejandro. Mira, la promoción de la salud tiene que ver con, desde que somos responsables del examen de salud preventivo, que tiene que ver con detectar los factores de riesgo que cada uno de nosotros puede tener, ¿cierto? Por el tipo, por el estilo de vida, tratar de intervenir a través de consejería, ¿cierto? Para modificar los factores de riesgo que sean modificables o enseñar estilos de vida que puedan mejorar, ¿cierto? Y nos hagan convivir de mejor manera con los factores de riesgo que no sean modificables. Los enfermeros también trabajamos con las comunidades respecto de ambientes saludables, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, desde el manejo, ¿cierto?, de residuos, educación en prevención de transmisión de enfermedades, etcétera, hasta esta misma prevención y promoción en el nivel, incluso a nivel de UCI, para que el paciente, en el fondo, no tenga secuelas, ¿cierto?, ni se contagie de algo distinto a lo que está cursando. Entonces, actuamos en lo que es prevención o promoción desde niveles comunitarios, ¿cierto?, niveles de atención primaria, hasta prevención y promoción de la salud también en niveles terciarios, como son las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, en honor al tiempo, como dijimos en un principio, tenemos que lamentablemente dejar hasta acá esta charla porque a continuación tenemos otra de otra área. Agradecemos a la Facultad de Salud por completo y a toda la gente que participó, hizo sus preguntas. Muchas gracias a Alexis, muchas gracias a Diego también. Y bueno, nos estaremos viendo en otra actividad
ya que las facultades estamos haciendo diferentes actividades, por lo tanto desde ya agradecemos su participación y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.